Bueno, tenemos hoy a Jorge Lomar, facilitador del perdón, escritor, conferenciante y presidente de la Asociación Conciencia para el Crecimiento Humano. Además, tiene una escuela de perdón. Por ahí vamos a entrar hoy. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, Leonor, ¿qué tal, amor? Jorge, el perdón. ¿Cómo se hace eso de perdonar? Uy, el perdón no es una enseñanza técnica, no es algo así que se explique y se diga en cuatro pasos sencillos, ¿no? El perdón es espiritual. Esto significa que además es psicológico, esto significa que afecta toda tu vida, esto significa que es un giro de conciencia muy profundo y tiene que ver sobre todo, con una profunda conexión con tu alma, con tu ser auténtico. Esto es lo fundamental que hay en el perdón. Por tanto, es un camino espiritual. Yo siempre digo que es el camino espiritual que más cerca tenemos en Occidente porque es el mensaje de Jesús, es el perdón. Entonces, por supuesto, el perdón del que yo hablo no es el del cristianismo, ni es el del catolicismo, ni es el de ninguna religión. Es simplemente el perdón como un mensaje espiritual universal. Pero es un camino espiritual. Por tanto, requiere un compromiso muy profundo con la verdad de nuestro ser, y es como si nos diéramos la vuelta, como si fuéramos un calcetín y le diéramos la vuelta a nuestra mente de arriba abajo, todos los conceptos y todas las ideas que tenemos sobre la vida y el mundo. Pues es así. O sea que realmente perdonar no es una cosa social, sino algo muy profundo. Bueno, pero ¿y nos puedes dar alguna pista para empezar? Porque realmente uno de los grandes dolores que tiene hoy la sociedad es que no perdona, que no se perdona, que no hay un espacio de entendimiento. Entonces, aunque el perdón sea algo muy profundo y muy espiritual, para aquellos que todavía pues estamos iniciando este camino, ¿por dónde comenzamos, Jorge? Bueno, el comienzo siempre es, hay un darte cuenta, hay una observación y hay una virtud en ti, hay un deseo de amar, de conectar más, de ser más auténtico, de ser más verdadero. Estos son los primeros indicativos que da tu alma. Tu alma te está diciendo, estoy aquí y quiero expresarme aquí. No quiero que pases por este mundo de puntillas. Quiero que en este mundo expreses el amor. Y, y bueno, y esto al principio, mira, te voy a dar cinco claves, si te parece bien, ¿vale? Parece fantástico. Y cuando quieras me dices si profundizamos en alguna. La primera clave es la sensibilidad. Es darte cuenta de que muchas cosas que estás pensando, tanta importancia que se da al pensamiento, el pensamiento en realidad está manejando una serie de cosas que hemos aprendido de otros y que no tienen la mayor importancia o que no sirven para nada o que ni siquiera tú las has comprobado. Y bueno, sí, el pensamiento tiene su operatividad para la vida de la forma, pero para la vida emocional, para la relación con los demás, necesitas sensibilidad, hay que bajar al corazón. Este es un primer aspecto fundamental del perdón, sensibilidad. Una segunda clave, responsabilidad, tomar el poder. No podemos seguir culpando a los demás, al sistema, al clima, a mi madre, a mi abuela, a quien sea, por lo que yo estoy sintiendo, por cómo me estoy sintiendo y por cómo mi vida es. Hay una responsabilidad espiritual, álmica, que es base fundamental, no solo para el perdón, sino para cualquier camino espiritual sincero. Tercera clave, humildad. Todos sabemos que en realidad hay una inteligencia que está haciendo todo en todas partes. Todo lo sabemos muy profundamente, pero fingimos que nosotros lo controlamos todo y que lo sabemos todo. Humildad es cuando te has dado cuenta de esto y ya dejas de fingir que lo controlas todo y dejas de fingir que lo sabes todo y dices, pues mira, no sé. Y empiezas a ser pues como un niño que va de la mano de mamá y papá y no se pregunta dónde va ni de dónde viene, ¿no? Y dejas de controlar, dejas de saber, dejas de intentar dirigirlo todo.
La cuarta clave que te doy del perdón es voluntad. Antes hemos estado hablando tú y yo en privado del compromiso. Tiene todo que ver con esto. Voluntad es que tú deseas amar, deseas ser quien realmente eres, deseas la verdad, deseas conectar. Hay un deseo que va mucho más allá de los deseos del mundo, de los deseos de placer, de comodidad, de seguridad, que van mucho más allá que estos deseos, que es el deseo del alma. Esa voluntad del alma, o si quieres, de Dios, o si quieres, la mejor voluntad posible, esa voluntad está en nosotros y despertarla es el fundamento del camino espiritual. Y la última clave que te doy se llama aceptación. Pero voy a ir mucho más allá de lo que se llama normalmente aceptación, que casi casi significa en términos habituales conformarte con lo que hay. No, cuando hablo de aceptación es aceptar, fíjate, aceptar todos los regalos de Dios, aceptar todos los regalos de la vida. Aceptar es aceptar ese poder de la relación, de la unidad con todo. Aceptar es aceptar tu ser, tu persona, tu existencia, tu expresión. Es una aceptación muy profunda de cada cosa que pasa, sabiendo que no puede ser un ataque o un castigo o algo malo que te ocurre, sino que todo tiene un sentido debajo. La aceptación en realidad es saber muy profundamente que todo lo que estás viviendo en realidad lo has decidido en el alma. No es por casualidad ni por otra causa debido a una fuerza externa. Entonces hay una aceptación, hay una alineación con el propósito de tu vida, con el camino que estás caminando. Esas 5 claves son fundamentales en el perdón. Sí. ¿Y tú crees que estamos, estamos preparados, estamos educados, tenemos los valores en el lugar donde han de estar? La educación nos ha llevado a que estas 5 claves podamos de manera fácil llevarlas a cabo, Jorge. Fíjate, yo creo que la educación es un aspecto de nosotros, pero nada más un aspecto. Creo que hay un poder mucho más profundo e importante en todos nosotros que trasciende la educación y que vamos a hablar de la educación, si quieres, como unos patrones aprendidos, no más. Algunos de ellos pueden ser funcionales, pero normalmente lo son por un tiempo. Valores, principios, normalmente también pueden ser aprendidos hasta que no son reconocidos como algo íntegramente tuyo, de tu ser. En realidad, el perdón consiste en deshacer patrones, deshacer esquemas, deshacer programaciones mentales. Necesito deshacer muchísimas programaciones mentales para elegir en esa parte de mí que quería protegerse y que quería sentirse seguro de alguna manera, elegir desafiar al miedo y elegir amor por encima del miedo. Y sí, tengo que desafiar toda esa educación que finalmente es una educación utilitaria y es una educación basada en las conveniencias. Te están educando prácticamente para competir, para no ver al otro como un colaborador o incluso un hermano o incluso el mismo espíritu que tú. Claro, la educación no está en ese paradigma. Por tanto, el perdón implica tomar una iniciativa individual que vaya mucho más allá de la educación y de los esquemas sociales. Claro, pero la estructura de pensamiento que yo tengo está hecha con estos patrones. Entonces, todo lo que sale de mí sale desde estos patrones. Por lo tanto, es difícil, Jorge, que yo pueda deshacerme de los patrones que son lo que soy. Entonces, ahí es donde encuentro esa primera dificultad. ¿Qué hago para ver mis patrones y para salir de mi sistema de pensamiento, para poder desde la supraconciencia pensarme de otra manera y liberarme? Exacto. Por eso es un camino. Por eso no es una técnica como hacemos.
con una receta de cocina o como hacemos con un problema de matemáticas, que son cuatro pasos, y lo haces porque estás tratando con objetos, con cosas de la forma, con cosas que funcionan de una forma física, ¿no? Que tienen sus reglas y las reglas funcionan. Mm, Nuestra psique no es así, nuestra alma no es así. Y entonces hay un camino, hay unos patrones. Por eso empezaba a hablar antes de la observación. Necesito observar mis patrones. Necesito darme cuenta de las creencias que están fabricando un constructo de mí con el cual me hago daño a través de mi mismo pensamiento y a través de mi relación con los demás, a través de la percepción de mí que tengo y por tanto con la que me van a tratar los demás. Eso es un conjunto de estructuras que pareciera que estás trabajando personalmente para tú mejorar, pero en realidad estás sanando la mente de todos, porque esos esquemas resuenan en todos. Entonces, ser una luz en el mundo es ser una luz para ti mismo, necesariamente. Y lo que realmente tú sientes para ti mismo va a ayudar a que la relación con los demás genere toda esa creatividad, genere toda esa luz, de manera que otros puedan ver y puedan sentir eso mismo, ese trascender las estructuras. Y esta es la libertad. Esta es la libertad que busca nuestra alma, ese trascender las estructuras, ese trascender un modo de ser humano, o un modo de ser Jorge, o un modo de ser Leonor, y ir más allá, ¿no? A que hay algo más importante que ser Jorge. Jorge es algo temporal, hay algo mucho más importante que ser Jorge, ¿no? También es cierto que te digo que para que haya esa observación y ese compromiso, que lo digo con toda sinceridad, no hay fórmulas de marketing en un camino espiritual, no va a durar un mes, ni 2 años, ni tres, es un camino espiritual. Pues para trascender toda esa dificultad que se plantea decir, bueno, esto es un camino espiritual, voy a tener que observar, voy a ver los avances muy despacito o no, pero no tengo nada garantizado. Hace falta como una llamada, ¿no? Por eso hablaba de una virtud, como una llamada, como algo dentro que te dice, yo quiero, yo quiero. Es como apostar por esto, como comprometerte. Hay una llamada de dentro. Por eso hay muchísima gente que no siente esta llamada. Entonces, ni el mejor de los profesores ni el mejor de los ayudantes puede hacer nada porque aunque no lo parezca, hay libre albedrío. Mm. Sí, esto me recuerda a que el maestro aparece cuando el alumno está preparado, ¿no? Exacto. Cuando uno realmente dice, yo quiero, yo quiero. Y me gustaría preguntarte, Jorge, para inspirarnos, ¿no? En una persona como tú, que yo que he estado contigo, siento que encarnas esta palabra. Hay en ti esta paz, hay en ti esta luz, hay en ti toda esta escucha activa tan bonita. ¿Cómo fue tu llamada? Pues mira, mi llamada fue, yo creo, de lo más vulgar del mundo en un punto. Y en otro punto fue absolutamente extraña o sobrenatural. O sea que tengo un poco de cada mundo. En cuanto al aspecto extraño, sobrenatural, pues digamos que yo no hice nada. Simplemente eh, sucedió algo en mí. Un día me desperté y dije, mira, Jorge, tú que has sido ateo toda la vida, algo me pasó en un sueño que supe que estaba equivocado. Supe que solo era arrogancia. Y, y ahí surgió un mes de bastante locura, de iluminación y ego todo junto, que me dio la vuelta, me dio la vuelta, me puso en búsqueda, me puso en el camino de búsqueda, porque yo no buscaba nada antes, estaba, bueno, pues haciendo mi vida. Entonces me di cuenta de cuán depredador era en todos los sentidos de mi vida, de cuán depredador era en mis relaciones, pero con la gente que yo decía querer. Empecé a observarme con sinceridad, me hice más franco conmigo mismo y me di cuenta de cómo había sufrido y había hecho sufrir en las relaciones
por un sentido de carencia profundísimo. Y cómo las cosas siempre se habían derrumbado porque no era capaz de hacer relaciones sinceras y profundas. Y esto afectaba tanto a lo económico como a lo familiar o a las parejas. Bueno, entonces conocí lo que es el ego. Conocí profundamente lo que es el ego porque, bueno, aquí aunque no lo sepamos, todos somos expertos en lo que es el ego. Ahora, en observar lo que es el ego y mirar el ego desde cierta distancia y darme cuenta de lo que es, en esto no somos tan expertos. A mí de alguna manera se me facilitó que pudiera comenzar con este camino de observación. Me di cuenta de que para mí el silencio, el acceso al silencio, el acceso interior al silencio, resultaba que era un don, no era algo complicado para mí. Luego lo contrasté con la gente que me rodeaba y me daba cuenta que a todo el mundo le cuesta horrores acceder a un silencio desde el que observar limpiamente algo. Pero para mí era sencillo, empecé a compartirlo. Un día me di cuenta que en una experiencia profunda de perdón se deshacía literalmente mi miedo y sentía una bendición, una felicidad, un espacio de amplitud, de plenitud, mucho más amplio de lo que había vivido en ninguna experiencia de mi vida. Empecé a darme cuenta que para mí ser feliz era algo que no había conocido antes, que estaba empezando a conocerlo. Mm. Y como yo siempre he sido muy comunicador, antes y después de este cambio, yo siempre he sido comunicador, era como algo que ya estaba en mi vida, pues empecé a compartirlo por todas partes. Si bien antes de hablar de estas cosas mi comunicación era mucho más convincente, después de hablar de estas cosas, pues bueno, llegaba a quien llegaba, pero también he encontrado muchísimos amigos que me han acompañado en este camino y estoy profundamente agradecido porque para mí el camino espiritual es algo compartido, es algo que hacemos en grupo, que nos apoyamos, que lo hacemos entre todos. Además de esa vertiente individual e íntima que es inevitable. Claro, así que has nombrado tres perlas, ¿no? La observación. No puede haber un avance si yo no hago un mapa si no sé en el territorio donde me encuentro, ¿no? El verme. Para eso hace falta ese silencio, esa reflexión. Y luego has nombrado también los pensamientos, ¿no? Cuidar nuestros pensamientos, que además es una de las líneas que trabajas en la ecología mental. Cuidar nuestros pensamientos, porque esto nos boicotea. Quizá logramos observarnos, logramos hacer silencio y sin embargo los pensamientos están ahí, el enemigo dentro de mí bombardeando con este programa que traigo. Exacto, sí, eso del programa, sabes que yo lo uso mucho, que me gusta mucho esta manera de verlo. Me gusta ver el ego como una programación mental, no como una entidad. Si vemos el ego como una entidad, esto es un lío. Mira, aquí la entidad eres tú, es el yo. Y merece la pena desde el principio mirar el yo como algo muchísimo más profundo y sagrado, y no como una programación. Mm. Una programación de la mente es lo que vamos a observar cómo mediante el pensamiento yo me creo ser otra cosa que no es la que soy, cómo mediante el pensamiento mis relaciones no tienen sentido, cómo mediante el pensamiento estoy partiendo de la base de la pequeñez siempre. Siempre desde el pensamiento estoy partiendo desde la base, como dándolo por hecho, de la pequeñez. Y ese es un punto muy importante para la observación, ¿no? Porque hay que partir de otra base, ¿no? Hay que partir de nuestra alma, de una base totalmente distinta, de un estado de ser totalmente distinto y cultivarlo. Porque los pensamientos tienen poder. Vamos a decirlo de otra manera, no existe otro poder. En realidad no existe otro poder que el poder del pensamiento. Nosotros nos creemos que el poder lo tiene un gran cuerpo o...
una gran fuerza de la naturaleza, pero todo eso es pensamiento. Todo eso es pensamiento. Esto es algo que además está empezando desde la física cuántica, desde el nuevo pensamiento, que es una manera de pensar que ha venido desde el siglo pasado por por muchas fuentes hasta nuestros días, hasta un curso de milagros, otras enseñanzas que seguro que tú conoces. Cada vez estamos comprendiendo más profundamente que todo lo que nos rodea es pensamiento y nosotros estamos interactuando con ese todo de pensamiento. Fíjate qué importante cuando hay un todo de pensamiento y tú tienes como la libertad de ser lo que quieras ante ese todo de pensamiento, qué importante es tu pensamiento, que es como tu parcela de expresión. En ese todo de pensamiento, tú también generas pensamiento y estás expresando, ¿no? Qué importante, ¿no? Para sentir, para expresarnos, para relacionarnos, para vivir la humanidad desde una perspectiva totalmente distinta y mucho más libre. Claro, el libre albedrío que has nombrado antes también nos ayuda a tomar esa decisión de, en esencia soy luz y me he olvidado, o en esencia soy muy pequeño, que nombrabas antes, y no tengo capacidades para mejorar y para llegar a lugares donde puedo sentirme pleno. O sea, esto es un punto de partida, creo que esto es importante, ¿no? Claro, es el punto de partida, la voluntad. La voluntad. La voluntad es libre. Todos hemos, de alguna manera, creído que existía un universo en el que la voluntad no era libre. Por eso la aceptación se confunde con conformismo. Mm, Porque todos partíamos de esa pequeñez, partíamos del victimismo, partíamos de que existen una serie de poderes y tú tienes como que jugar con tus trucos para intentar evitar de alguna manera toda esa fuerza que tienen poderes externos sobre ti. O sea, es como una manera muy reactiva, muy cortoplacista, muy inmediata de vivir y constantemente escapista. Y eso se nota en nuestra sociedad, eso está en todas partes. No hace falta hacer una observación demasiado profunda para reconocer estas cosas. Esto lo puedes ver en cualquier parte y en cualquier momento. Finalmente, hay algo en ti que desea ser sincero, hay algo en ti que desea trascender todas estas cosas y hacer lo que pueda para trascenderlo. Hacer lo que pueda. Te das cuenta que el camino espiritual es como ya no deseas conseguir metas específicas, concretas, cortas, como cuando estás haciendo coaching o cuando estás haciendo otro tipo de ejercicios. El camino espiritual es como muy a largo plazo. Quiero aceptarme totalmente como el ser que soy y quiero aceptar la vida tal como es. ¿No? Es como un pacto de amor. Es a muy largo plazo. y de alguna manera, cómo voy midiendo si voy bien o mal, supongo que podría ser la satisfacción personal y la paz interior que voy sintiendo. Claramente. Desde el primer día. Claramente. Y además esos aspectos que has dicho, satisfacción personal y vital. Y paz. Paz. Que la paz siempre, siempre te va a demostrar exactamente en qué lugar estás. Siempre te va a demostrar si puedes observar, si puedes ir a un lugar un poquito más humilde, porque no estás en paz. Nadie puede saber cómo es tu estado de paz. Tú lo sabes. Tú lo sabes mejor que nadie, porque de un estado de paz derivan unos pensamientos distintos, unas sensaciones distintas, una experiencia distinta. Entonces, cada uno sabe perfectamente su estado de paz, su estado de confianza, su estado de libertad, su estado de entrega. Cada uno lo sabe. Y ahí, como tú has dicho, ahí tienes un poquito tu test sincero de cómo está yendo la cosa. Mm. Claro, también has mencionado el poder, ¿no? ¿A quién le otorgamos el poder? De nuevo vuelvo, Jorge, a cómo nos han educado en el colegio. La autoridad la tenían los profesores y mi opinión no valía para nada.
En política, los políticos son los que saben. Voy al médico y él es la autoridad y nunca me pregunta, oye, ¿y tú qué piensas de este cáncer que tienes? ¿De dónde crees que puede venir? ¿Qué hay en tu vida? No, nos han enseñado a ser pacientes todo el tiempo. Y decía Carmelo Vizcarra, que es un médico del País Vasco, yo no quiero más pacientes, yo ya quiero hacientes. Me encantó aquello, ¿no? Un médico que te da, te devuelve el poder y a mí no me dé usted poder, es su cuerpo, es su vida. Entonces, el no otorgar esa autoridad, ese poder fuera, claro, se puede consultar, obviamente. Yo consulto a un informático, consulto a un médico, pero creo que es muy diferente darle el poder. Y nos han educado para volver a este lugar que hablábamos antes, qué pequeñita soy, tengo que ir dándole mi poder. Entonces, se lo doy en algunos temas, pero al final, Jorge, se lo doy en todo y me dejo llevar y voy fluyendo, pero lo de fluir también a veces es fluir con la manada, ¿no? Y aquí hay una luz, aquí hay un alma que necesita expresar otras cosas. ¿Cómo sientes esto de la autoridad y el poder en nuestra sociedad? Pues tal como tú lo has dicho, yo lo veo como victimismo. O sea, victimismo, cuando hablas de victimismo en esta sociedad, eh, todo el mundo dice, no, no, yo no soy victimista. O hablan de alguien que es especialmente victimista. No, yo estoy hablando de que todos somos victimistas. Estoy hablando de que todos partimos de esa distribución de autoridades de la que has hablado tú. Que todos estamos hablando de quién tiene poder y, como se ha dicho así, como todo el mundo dice que es así, tú aceptas que tu banquero tiene poder sobre tu vida, tu médico tiene poder sobre tu salud y tu madre tiene poder sobre tu mundo afectivo. Aceptas un sinfín de cosas. ¿Y si hubiera un poder soberano sobre todo eso y pudiéramos empezar a desmontar todas esas creencias y empezáramos a dejar de echar las culpas a esas personas? Fíjate cuánto perdón hace falta si estoy viendo a la gente que me rodea como personas hipnotizadas. No, no, no es que me enseñaran a mí ese juego de la autoridad y ese juego del victimismo. No hay otro motivo, no es porque sean malas, es que así lo vivían ellas. Perdonar esta hipnosis y realmente mirar a los ojos a esa persona más allá de su hipnosis. Mm, Es decir, poder perdonar que elija vivir en ese victimismo sin que yo tenga que vivir en ese victimismo, ¿no? Esto es una manera de ver la vida radicalmente distinta, y es que no necesitas atacar a nadie en ningún momento. Y es toda una revolución de la paz, porque tú realmente sientas paz cuando no necesitas atacar a nadie en ningún momento, porque todos son iguales que tú. Es más, el mismo espíritu. Si no necesitas atacar a nadie, te aseguro que tu alma está en paz. Tu alma se siente mal cuando necesitas atacar por defensa a alguien. Este sentido de indefensión, de no necesitar defensa, es muy, 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 muy hermoso, indescriptible. No necesitar defensa. sí, Es muy bonito. te pedí al principio un punto de partida. Yo creo que le podríamos sumar a esa observación el empezar a sentir que no necesito defenderme. Mm. Es avanzado, pero es precioso. Si contactas con eso, si lo sientes, tienes el camino del perdón abierto. Sí, también me viene la palabra compasión. Lo que pasa es que es una palabra que ha sido muy, muy manipulada, ¿no? Pero yo la vivo como pasión con, más que pobrecito, que ahí ya me pongo yo en un lugar por encima de la persona a la que compadezco. No, tengo pasión con lo tuyo y entonces te comprendo desde donde estás, ¿no? Me parece que es un lugar desde donde mirar al otro de manera diferente, como uno igual, como, bueno, pues como el mismo espíritu, como comentas. Exacto. Mira, compasión, si lo entiendes exactamente como lo has dicho tú, sí.
Ay, me acuerdo que hay una frase de las Escrituras que es sed de un único sentir. ¿Te acuerdas? Una frase del Evangelio que es sed de un único sentir. Bueno, pues se refiere a sentir juntos el amor. Esto un poquito es compasión, ¿no? Es, como tú decías, sentir con, sed de un único sentir. Sentir con que ahí, quien está viviendo ahí, es un alma amorosa, igual que aquí, la misma presencia. Y trascender todo lo que me está diciendo, toda mi programación mental sobre lo que es el otro. Ese alcanzar un punto dentro de ti que es común con el otro es la auténtica compasión. Mm. Eso es la auténtica compasión. Y no es la pena, no es ponerte por encima del otro, no es compadecerle, no es verle pequeño al otro, no es nada de eso, es todo lo contrario, efectivamente. Sí, qué importante es resignificar tantos conceptos que tenemos. Eh, Fundamental. Claro, la palabra es la que nos lleva al concepto y si esta palabra me lleva a este concepto erróneo, a partir de ahí, pues ya todo es un lío, ¿no? Ya vuelvo otra vez al programa del que vengo. Entonces hay un trabajo largo, ¿no? Hay un trabajo largo, arduo, porque es cada momento estar atenta a ver esto, ¿de dónde viene? ¿Qué simbología trae? ¿Qué significado trae ya de origen? Y resignificarlo para que nazca desde donde hablábamos antes, ¿no? Desde esta paz interior y desde este sentir que el poder del que tú hablas lo abraza todo y no es un poder que tenga palabras, es un poder que se siente. Ojo, Jorge, es muy bonito escucharte porque fíjate, ya te he escuchado otras veces y bueno, personalmente también en el Congreso. Cuando te escucho, siento ganas de ser mejor persona. Se abre en mí un espacio de, sí, vamos a hacer este camino. Quiero ir contigo de la mano, no contigo de la mano, Jorge, con lo que tú traes de la mano de este camino. Eres sumamente inspirador. Te agradezco tantísimo este espacio, este ratito, porque estoy segura que las personas que nos están escuchando, en algunas quizá, Jorge, la llamada de la que hablábamos pueda ser tú. Qué bonito. Muchísimas gracias, Leonor. Pero vamos, yo también te he conocido y yo creo que ese deseo de ser mejor persona lo tienes así, con cualquier cosa tú, ¿eh? Bueno, yo Eres tú, estás muy inspirada. Pero vamos, te lo agradezco muchísimo y sí, yo creo que es ese es, además lo hablamos, creo que lo hablamos tú y yo en una comida. Ser inspiración es la nueva relación, es la nueva manera de relacionarnos. Es relacionarnos con un centro, con una base en la inspiración. sí, es que a tu paso dejes una huella bonita, dejes un aroma de paz, de alegría, de verdad, de fácil, de acoger, ¿no? Esto para que... Exacto, qué Mm. hermosura, eso es, eso es. Qué maravilla, Jorge, qué regalo ha sido conocerte. Y bueno, hablábamos antes de encontrar una fecha para que vengas a Málaga, bueno, a este proyecto social de la Casa Pepe Bravo, donde bueno, pues colaboro organizando eventos. Y bueno, pues vamos un poquito a ver, ¿no? ¿Qué fechas podrían ser? Comentábamos quizá el primer trimestre del año que viene. ¿Cómo lo ves? Sí, febrero, marzo, yo creo que son muy buenas fechas para hacer un encuentro allí, en esa casa maravillosa que me has contado. Muy bien, pues bueno, pues febrero o marzo, vamos a ver si el universo desea que sea realidad y te tenemos cerquita y bueno, y podemos hacerte pues todas las preguntas que ahora mismo los que te estamos escuchando pues tenemos, ¿no? Yo tengo aquí anotadas mil cosas, pero te prometí una entrevista breve y por último sí quería que nos dejaras unas palabras de qué aprendizajes sientes que son hoy urgentes en la sociedad actual. ¿Dónde está la urgencia de cambio para que podamos empezar este camino del que hemos estado hablando? Eh, yo creo que la urgencia de cambio tiene que ver con la libertad.
mm, Sé que si lo menciono así parece más complicado, pero creo que realmente es urgente que aceptemos nuestra libertad y que aceptemos la libertad del otro, mm, para pensar, para sentir, pero que aceptemos nuestra libertad y la del otro y que esa libertad en su profundidad, sepamos cultivarla. Es decir, la libertad es otra palabra que merecería la pena resignificar, porque no es hacer lo que yo quiera según los deseos de mi ego, sino que la libertad es un estado mental, es una experiencia de ser libre. Si la resignificamos esta palabra, pues entonces respetar tu libertad, desear la libertad de mi pareja, desear la libertad de mi hijo, desear la libertad de mis padres ancianos, desear la libertad de las personas discapacitadas, desear la libertad, desear la libertad de los presos, desear la libertad de todo el mundo, al nivel más profundo que puedas. Es un cambio urgente. mm. Y si me permites apuntar, me viene la palabra coraje. Para mí la libertad tiene mucho que ver con el coraje, porque no es tan fácil, Jorge, ser libre. Eh, Están constantemente, si no sigues este camino, eres esto. Si no atiendes a esto, eres egoísta, vas a tu bola, vas... Entonces, hace falta el coraje de decir, no, no comulgo con esto, no siento que esto sea el camino y salirte de ahí. Entonces, el coraje y la valentía para mí son dos de los valores que creo que apelan a esta libertad. Exacto. Así es. Fíjate que es el coraje a no ser juzgado por los demás. La valentía de que si me juzgan, pues mira, me juzgan y respeto su libertad. Mm, mm, Y fíjate qué libre soy, si puedo respetar su libertad. O sea que, como tú bien dices, la valentía y la libertad van de la mano. mm, mm. Y el compromiso del que hablábamos, ¿no? O sea, la libertad, como que la palabra libertad abre un paraguas muy grande del que penden este coraje, este compromiso, esta observación, como que, sí, la palabra libertad sería como el título del camino. El camino es la Sí. libertad, pero atenta porque en el camino hay muchas paraditas donde estoy sellando, tengo coraje, me estoy observando, estoy perdonando. Sí, pero si quiero ser libre de los propios esquemas, de mis propias creencias, de mis propios pensamientos. Es una libertad profunda, es una libertad interior, de mí mismo. Es de lo que me tengo que liberar. Bueno, nos quedamos con esta frase, si te parece, para despedirnos. La libertad es liberarme de mí mismo. Muchísimas gracias, Jorge. Un placer. Gracias por tu tiempo. Gracias por ser, por existir, por estar y además por ser un gran comunicador que inspiras y que despeinas el alma. Muchísimas Muchísimas gracias, amor. Muchísimas gracias a ti por toda esa inspiración que fluye por ti. Mil gracias.